Esta es la señal de nuestro canal 8, la señal 23, con vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Nos acompaña acá en el estudio el abogado Gustavo Guíñez de Tu Defensa Bio Bio, un abogado de la nueva generación. ¿Cómo está, Gustavo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, muy contento de cerrar la semana acá en el estudio, don Mario, así que estamos con todo el ánimo como siempre. Muy bien, pues Gustavo, dentro de la ilustración a la que somos sometidos con sus visitas y sus colegas, hay muchos temas que ir desarrollando, ir escalando un poco en el aprendizaje de temas que parecieran a veces domésticos, pero que tienen un fondo, un sentido gigantesco, como los mitos del divorcio, me planteaba Gustavo. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando, Gustavo? Efectivamente, nuestra intención es aterrizar muchas veces estas materias que las personas en sus casas las ven como tan alejadas Claro. o que ante un inconveniente o una problemática la quieren solucionar con el amigo, con el vecino, etcétera. Entonces la idea es acercar y aterrizar la información. Y respecto del divorcio hay una serie de mitos urbanos que muchas veces impiden que las personas puedan tomar una determinación informada. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es despejar y sacar toda esa información que por años se ha empleado de una manera incorrecta y que en el fondo esto permita que las personas al momento de tener un problema pueden tomar una determinación con información real, veraz, oportuna y que en el fondo esto les pueda permitir acceder a una solución correcta. Por ejemplo, dentro de los mitos, ¿cuáles podría mencionar Gustavo? A ver, el mito más recurrente y lo que uno escucha en la consulta cuando se acerca el señor, la señora a nuestra oficina y dicen, sí, lo que pasa es que llevamos tiempos separados, a veces 5, 10, 20 años, pero él o ella no me quiere dar la firma, no me quiere dar el divorcio. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro que si ya transcurrieron más de 3 años donde hay un cese efectivo de la convivencia, sin ánimo de reanudar la vida en común, no necesitamos el consentimiento, es decir, en términos prácticos, no necesitamos la firma, la voluntad de la otra persona para divorciarnos. Se hace una solicitud al tribunal de familia de forma unilateral. Hay que demostrar en juicio que efectivamente las personas hace más de 3 años no están viviendo juntos y no tienen ánimo de reanudar la vida en común. Ahora, para llegar a eso tuvieron que pasar por el registro civil. Sé que ¿El quien... cese de convivencia? No. Primero, o sea, tienen que demostrar que son un matrimonio formal o formalizado, ¿no? Sí, No, pero no convivencia, ¿no? claro, Eso aquí estamos hablando de un matrimonio legalizado legalizado. y hoy en día toda esa información está por internet, es Ya. decir, basta con el RUT para que de forma gratuita y en menos de un minuto obtengamos el certificado de Ah, matrimonio de ya. las partes y el registro civil de manera inmediata lo envía al correo electrónico, o sea, al segundo que uno coloca los datos en la página del registro civil nos llega la información y nos aparece el año de matrimonio, donde contrajeron matrimonio, la circunscripción, etc. Entonces, primer mito, no Claro. me quiere dar la firma. Segundo mito es que siempre se necesita el cese de convivencia y eso no es efectivo. Vamos a tener que distinguir en qué año las partes contrajeron matrimonio o no. Si es antes de noviembre de 2004, no vamos a necesitar el documento del cese de convivencia. Ahora, lo que abunda no daña. Es decir, si las partes tienen el cese de convivencia, bienvenido sea. Y entendemos como cese de convivencia este documento que se tramita por regla general ante el registro civil que acredita que las partes ya no están viviendo de manera conjunta. Por lo tanto, si un matrimonio se casó el año 80, 90, el año 2000, puede perfectamente divorciarse sin pedir la firma de la otra parte y sin tener el documento del cese de convivencia, porque el cese de convivencia, como el documento que acabamos de explicar, va a ser entre comillas obligatorio, porque después vamos a hablar de las veces en que, de las excepciones, se va a poder divorciar sin la necesidad del cese de convivencia como el documento que acabamos de indicar. Aunque suene como unilateral, Es que lo que pasa es que va a ser un divorcio de una solicitud unilateral, porque el tribunal en el fondo es determina. el que determina. Ya. Pero sí, efectivamente es un divorcio unilateral en términos simples. Seguimos con los mitos. Otro, otro mito, los tenía aquí anotados por ser.
Después del divorcio, mi estado civil vuelve a ser soltero o soltera. Y aquí más de alguno no le va a gustar lo que le voy a decir, pero las cosas son como son y no como se dice que son. Después del divorcio, el estado civil es de divorciado. Entonces, no volvemos a ser solteros, don Mario Alejandro, para que sepan en sus casas. Ahora, para las personas que contrajeron matrimonio después de noviembre de 2004, en principio el cese de convivencia es obligatorio. Y aquí les doy una pildorita, una cápsula y algo que es bien útil, que ese cese de convivencia, para que tenga efecto, debe ser notificado. Es decir, no basta con que el señor o la señora vaya al registro civil a informar que ya se fue de la casa, que ya no está viviendo junto a su cónyuge, sino que ese documento después se debe llevar al tribunal de familia para que sea notificado al cónyuge, al otro cónyuge, a el señor o la señora. Y desde el momento de la notificación es que va a tener validez ese documento. Lamentablemente, don Mario Alejandro, nos pasa en muchas ocasiones que llega a nuestra oficina el señor o la señora con un cese de convivencia de hace 5 años, con toda la intención del mundo de divorciarse, porque no, ya tengo testigos, documentos, etcétera, y tengo el cese de convivencia. ¿Y lo notificó? Chuta, es que no me dijeron, no sabía, no me informé. Entonces, ahí, vuelta atrás y notificar ese cese de convivencia para que recién se comience a contar el plazo. Eso en principio. Ahora, como le indicaba hace un momento, vamos a hablar de las excepciones brevemente. Si, por ejemplo, se casaron después del año 2004, no tienen el cese de convivencia y ahora se quieren divorciar, nos podría servir como fecha cierta y para poder acreditarle al tribunal que las partes ya no están viviendo juntos, una regulación de la pensión de alimentos. Entonces el tribunal va a decir, bueno, estas personas regularon alimentos en favor de sus hijos porque efectivamente ya no están viviendo juntos. Las visitas, el cónyuge, la cónyuge pidió las visitas de los niños porque no están viviendo juntos. Entonces, esas son otras formas de acreditar que las partes no están viviendo bajo el mismo techo, que no tienen ánimo de reanudar la vida en común, por lo tanto, se podría solicitar al tribunal el divorcio para que el estado civil cambie de casado a divorciado. Muy bien. Otro mito, don Mario Alejandro, y esto lo escuché y lo conversábamos con nuestros colegas en la oficina, lo hemos escuchado poco, pero en más de alguna ocasión nos ha tocado este relato. Nosotros ya no estamos casados, dice más de alguno, porque llevamos como 20 años separados. Además, él está viviendo en Coquimbo y yo estoy viviendo en Temuco. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni el tiempo ni la distancia por sí sola cambian el estado civil. O acredita eso. Hay que acreditarlo ante un tribunal, hay que pedirle al tribunal. Tribunal, llevamos 20 años separados. Él está viviendo en una región, yo estoy en otra. Por lo tanto, no tenemos ánimo de reanudar la vida en común y le pedimos al tribunal que nos cambie el estado civil de casado a divorciado. Pero el mero transcurso del tiempo o la distancia, por muy grande que sea, no va a cambiar el estado civil de las partes si no le hacemos la solicitud al tribunal. Esos son algunos de los mitos más sencillos o más habituales, y ahora hay una especie, más que mito, de manipulación frecuente que se da entre los cónyuges. Si tú me pides el divorcio, yo no te dejo ver más a los niños. Te olvidas, te divorcias de mí y te divorcias de la familia. Eso no es así. El divorcio es entre los cónyuges, entre él o ella, bueno, y hoy en día puede ser también entre 2 hombres y 2 mujeres. Por lo tanto, es ese el vínculo que termina. Son esas las obligaciones que terminan. No hay un término del vínculo de la filiación. El padre sigue siendo el padre de sus hijos y sigue teniendo derechos y obligaciones, y la madre lo mismo, sigue teniendo la filiación, sigue teniendo el vínculo con sus hijos, con sus respectivos derechos y obligaciones. Por lo tanto, va a tener el derecho y obligación de visitar a sus hijos y por otra parte, que es la manipulación que se da por otra parte, que si nos divorciamos no te pago pensión de alimentos.
yo me voy y te olvidas, es decir, yo no me hago responsable de nada. Eso no es así porque el Tribunal de Familia, previa solicitud, los va a obligar a que paguen el monto de la pensión de alimentos en favor de los hijos en común. Porque como le indicaba hace un momento, los que se divorcian son los cónyuges. No se terminan las obligaciones y los derechos en favor de los hijos. Por lo tanto, esa es una manipulación frecuente y que muchas veces impide que las personas tomen una determinación. El otro día nosotros en nuestras redes sociales, por información que obteníamos de diarios de circulación local, hablábamos de la cantidad enorme que ha aumentado el pago de pensión de alimentos, aproximadamente como en 310%. Es decir, que ese mito de que si nos divorciamos no te pago la pensión de alimentos está cada vez más alejado de la realidad, porque hoy en día la ley nos da las herramientas para que esto no solamente sea un texto bonito en un código impreso en unas hojas, sino que sea realidad, que la plata que le llega al padre o a la madre que no tiene el cuidado personal de los hijos se materialice en el pago de la pensión de alimentos. Ahí queda claro de que la institución funciona en este sentido. En este sentido, sí. Ahora, por decirlo de alguna forma, la cárcel está lleno de inocentes. No hay persona que diga, en realidad, yo me merecía esto. Por lo tanto, cada vez, o la regla general, que cada vez que el tribunal fija una pensión de alimentos, una de las partes no queda tan conforme. Es que el tribunal no me entendió, me fijó mucho, me fijó poco, pero uno que lo ve de afuera podríamos resumirlo como usted bien dice, don Mario Alejandro, que la institución funciona. Gustavo, ustedes en Tu Defensa Bio Bio trabajan todos estos temas, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, don Mario Alejandro, nosotros ya hemos cumplido, bueno, como profesionales, entre los que trabajamos en la oficina tenemos todos más de 5 años de experiencia, pero como institución propiamente tal tenemos ya más de un año, pero ha sido un año satisfactorio porque hemos logrado el objetivo que nosotros queríamos, que es la cercanía. Y hoy en día, don Mario Alejandro, más del 40% de nuestros clientes son referidos, es decir, alguien que tuvo un buen resultado, una buena experiencia como cliente con nosotros, le recomendó a un amigo, a un vecino, a un familiar, que con estas personas puede lograr el objetivo. ¿Cómo se les ubica a ustedes a propósito? A través de diversas plataformas. Vamos a partir por lo virtual, www.tudefensabiobio.cl, nuestro Facebook o Instagram también, Tu Defensa Bio Bio, al WhatsApp más 569-7898-2800, o también en nuestra oficina ubicada en Avenida Paikaví 651, esto queda entre calle Freire y calle Maipú, Concepción. Están recibiendo habitualmente consulta, me imagino, ¿no? Sí, absolutamente. Y a través de todas las plataformas, si de repente alguno de nuestros clientes quiere una consulta de manera urgente y no tiene el tiempo por los niños, por el trabajo, por la familia, etcétera, no es obligación que venga a la oficina, sino que también podemos hacer una videollamada o llamada telefónica, porque la idea es acercar la información al cliente y ponerla a su disposición. Por lo tanto, tenemos todos los canales a disposición de nuestros clientes para que queden lo más informados y lo más conformes posible. Y quisiera destacar el hecho del trabajo que ustedes realizan, porque es un trabajo de base ciudadana, ¿no es cierto? Porque están instruyendo, ilustrando a las personas sobre temas que son muy sensibles, de alta sensibilidad humana y de mucha complejidad también, en algunos casos por su resolución, por el mismo hecho de que hay ausencia de datos o de antecedentes que maneja la gente, que pueden ser muy técnicos, ¿no es cierto? Pero como decíamos antes, hay que aferrarse a cierta normativa para tener resultados, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, don Mario, tal cual como lo hizo usted. Ha sido muy gentil. Muy amable, que tenga un fin de semana. Muy bien. Nos ha acompañado Gustavo Guíñez, abogado de Tu Defensa Bio Bio, acá en nuestros estudios. Una pausa y retornamos.